creo que ahora sí ya. Estaba diciendo que, lo voy a repetir, perdón a los que ya me oyeron, pero nada más estaba yo pensando que es interesante cómo en estos momentos, ¿no?, en los que estamos separados por fuerzas, empezamos a necesitar estar unidos y estar comunicados de una manera muy, muy sorpresiva para mí. Me han llegado invitaciones a grupos, por ejemplo, de WhatsApp, con gente a quien no había yo visto en años, literalmente compañeros de la escuela, de cuando éramos chiquitos, y me ha dado mucho gusto porque es algo que habla de esta necesidad que tenemos, ¿no?, como especie humana, de ser gregarios, de estar conectados, de saber que el otro está bien. Y estaba pensando que esto, ¿no?, o sea, este tipo de actividades, como lo que estamos haciendo ahorita, pues no lo tendríamos si no estuviéramos en medio de esta emergencia que todavía no entendemos bien, que nadie sabe cómo va a acabar, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero, en fin, me encanta por lo pronto que Océano esté tomando la iniciativa de que esto se vuelva algo interactivo cuando podía haber sido un camino de una sola vez, ¿no? Yo escribo, ustedes me leen, y sin esta posibilidad de comunicarnos en vivo, de hablar de una manera distinta que como normalmente le habla un escritor a los lectores. Y la semana pasada, no sé si todos nos han acompañado desde la semana pasada, pero hola, Saibet, tengo una petición para estar en mi video. No sé, ya se fue, perdón. Si lo puedo hacer desde aquí, me lo vuelven a mandar. Estamos hablando de recuperar el arte epistolar. Escribir cartas, básicamente, ¿no? Lo que decía hace un momento, a todos nos queda claro que necesitamos el contacto con los otros, pero creo que las cartas en particular, ¿y por qué sería importante recuperar el arte epistolar? Porque las cartas nos ofrecen la posibilidad que no tenemos con otro tipo de comunicaciones instantáneas, de ir más allá, de hablar de las cosas, siento que con más profundidad, de detenernos, que es un lujo actualmente, la manera como nos sentimos, lo que queremos decirle a las otras personas, cómo queremos que ellos nos perciban a nosotros. Creo que no importa tanto si es en papel o en email, pero sí creo que es un arte, porque para hacerlo bien, es decir, para poder realmente comunicarnos con la otra persona, necesitamos abrirnos, necesitamos ser vulnerables y mostrarnos tal como somos. Creo que en el momento en que estamos escribiendo, ¿no?, tecleando un email o escribiendo una carta, no estamos tan conscientes de nosotros mismos, de cómo nos está percibiendo el otro, de la manera como nos vemos a nosotros mismos frente al otro. Y estamos más concentrados en lo que le queremos decir, en lo que queremos que él escuche de nuestro momento, de nuestra situación. Tenemos que hablar de nuestros miedos, de nuestros sentimientos más íntimos, de cosas que no es posible muchas veces expresar en chats y a veces tampoco en persona, ¿no? Por supuesto, sí. Andrea me dice que al escribir entregamos un pedazo de nuestro corazón, de nuestra alma. Absolutamente de acuerdo, sí. Y eso es justamente lo que quiero decir. Por eso es un arte, creo. Porque por este pedazo que entregamos, creo que es que podemos considerar el arte epistolar como un arte. Ahora, si es en papel o si es en email, lo decía yo hace un momentito, el papel creo que permanece más, ¿no? Es un objeto y como tal es algo que nos puede decir también más de lo que solamente viene escrito en él, ¿no? Un email nos dice lo que viene en las letras y se acabó. El papel, como decíamos la semana pasada, nos dice hasta de nuestra caligrafía, nos dice de nuestro estado de ánimo, nos dice el cuidado que pusimos para hacer nuestros trazos, en fin. Pero en fin, escribir es escribir. Y la vez pasada les prometí que hoy iba yo a hablar de
cómo hacerlo de manera que la otra persona entienda justamente todo esto que le estamos entregando, ¿no? Si estamos dándole un pedazo de nuestra alma y no lo hacemos de manera que el otro nos entienda, creo que es un poco un desperdicio de nuestra alma misma, de nuestro tiempo, desde luego, ¿no? Y en ese sentido, quiero hablarles, para que la otra persona entienda cabalmente esto que estamos diciendo, tenemos que saber qué le queremos decir. Primero que nada, creo que es muy importante que en nuestra misma mente esté muy claro lo que queremos, de qué queremos hablar. Se lo tenemos que decir con claridad, de manera que nos entienda, que sepa exactamente lo que le estamos diciendo y que no haya confusiones. Y que ajustemos nuestro tono y nuestro lenguaje justamente a lo que estamos diciendo. Entonces, muy brevemente, y no me quiero poner aquí técnica, pero creo que cuando uno, hablando de qué escribir, cuando uno está escribiendo y no sabe bien para dónde va, o cuando no sabemos exactamente qué es lo que queremos decir, el otro se da cuenta. El que nos está leyendo siente esa confusión, siente esa falta de dirección. Entonces creo que es muy importante, ahorita en este momento, si vamos a hablar de la pandemia, creo que a todos nos queda muy claro de qué vamos a hablar y podemos incluso saltarnos pasos o obviar algunas de las referencias que de otra manera haríamos, pero si no, si estamos hablando de otra cosa, de nuestros sentimientos, de algo que nos cuesta trabajo, por ejemplo, hablar en persona con nuestro interlocutor, entonces tenemos que decírselo con claridad, tenemos que decirle de qué queremos hablar y tal vez por qué incluso, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de eso? Porque es importante para nosotros. ¿Cómo hacerlo? Y decíamos, ¿cómo es tenerle respeto a la otra persona, hacerlo bien? La vez pasada alguien me decía que importa la ortografía. Desde luego importa la ortografía, porque importa todo lo que nos ayude a que el otro entienda exactamente lo que le estamos diciendo. Importa todo lo que le ayude al otro a entendernos. Es respeto por el lector. Si él recibe bien lo que nosotros le estamos diciendo, creo que ya buena parte del camino ya lo hemos andado. Verbos bien conjugados, en fin, creo que vale la pena tomarnos el tiempo de hacer frases completas. Últimamente creo que es muy fácil, ¿no? Si queremos, no sé, decir, bueno, esto es broma, lo que sea, es muy fácil poner una carita sonriente, ¿no? Pero creo que si estamos tomándonos el tiempo de escribir y de escribir una carta, vale la pena que entonces escribamos, que describamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos diciendo. Como decía yo hace un momento, hay que saber de qué estamos escribiendo. Y creo que para eso ayuda a tener un plan, no un plan rígido del que no nos vayamos a poder desprender o un camino del que no nos vayamos a poder salir, pero creo que sí vale la pena tener una idea de lo que queremos tocar, ¿no? Los puntos de los que queremos hablar. ¿Por qué son importantes? Decía yo. Es posible que en algún momento tengamos que aclarar por qué algo de lo que estamos diciendo vale la pena decirlo, por qué en ese momento, por qué dentro de esa conversación. Y necesitamos nosotros mismos saber a dónde queremos llegar. Muchas veces esto lo vamos descubriendo en el camino y eso es cierto también cuando estamos escribiendo novelas, no solo cuando se trata de cartas, ¿no? Pero muchas veces conforme va uno escribiendo, va entendiendo también algo más de lo que quiere decir, se va uno entendiendo a sí mismo. En el caso de los personajes, va uno entendiendo mejor a sus personajes. Pero en el caso de las cartas, tal vez también a la hora de poner las cosas por escrito, se aclaren. Muchas veces decir las cosas ya nos ayuda a nosotros a entenderlas mejor. Entonces, eso sería lo que yo podría decir en este momento sobre cómo escribir, ¿no? Creo que parte del respeto que le debemos a quien nos lee es decirle bien lo que le queremos decir, decírselo cuidadosamente, y eso implica pues escribirlo bien. Y por último, ¿a quién le estamos escribiendo? Porque depende mucho el tono. Hay una infinidad de cartas que se pueden escribir. Se pueden escribir cartas de todo tipo. Literalmente cualquier cosa que se pueda escribir en una carta. O sea, necesitamos tener un interlocutor, pero
a quién le escribimos define mucho cómo lo vayamos a escribir. Por ejemplo, se me ocurrió hacer, para efectos de esta charla, tres tipos diferentes de comunicaciones que podríamos escribir basándonos en lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El escenario que hice en mi mente para escribir los fragmentos que les voy a leer es estar, pues todos sabemos cómo está España ahorita en este momento, ¿no? Llevan semanas ya encerrados, habían empezado a tener buen tiempo, de repente les cayó una ola de frío, en fin, creo que están en medio de una situación muy angustiosa. Entonces, yo me propuse escribir con este escenario en mente, ¿no? El escenario de estar encerrados en una cuarentena en España en este momento, con el miedo, en fin, y escribir en tres contextos distintos. El primero sería la investigación, la carta que le escribe una persona que fue de parte de su empresa en otro país a investigar más o menos cómo está el momento y el mercado en España, y que planearon el viaje antes de que se decretara la pandemia, ¿no? Entonces, la carta sería una carta bastante seca, muy factual, y diría algo así, más o menos. Después de los años de recesión que siguieron a la crisis mundial del 2008, España recuperaba su PIB satisfactoriamente, aunque la inestabilidad política ha tenido costos significativos en las decisiones de inversión por parte de las empresas. El desempleo, sin embargo, se había ido reduciendo, de modo que los salarios aumentaron ligeramente, pero creo que el impacto de la pandemia hará que cierren muchas fuentes de empleo. Por lo tanto, no tendremos problemas para conseguir equipos directivos, trabajadores, etc. Esa es una carta, es un ejemplo de una carta, es una carta que dice exactamente lo que tiene que decir, que está hablando de las condiciones del país, que está hablando de la situación actual y que está diciendo más o menos cómo sería el desarrollo del proyecto que tiene en mente la empresa, ¿no? Luego, una carta que podría escribir un corresponsal que está trabajando desde España para su público en otro país, que también es una carta, también tiene todo esto, ¿no? Un destinatario, un objetivo, un tema, en fin. Y es algo que va a salir publicado en el periódico de mañana, ¿no? Y diría algo así: si Madrid no ha llegado a convertirse en el epicentro de la pandemia, es solo porque en Italia todavía aumentan los casos y porque en Estados Unidos los contagiados se cuentan ya por decenas de miles. Pero no por ello es menos grave la situación. Al encierro forzoso se ha añadido una ola de frío que ha forzado a los habitantes a cerrar ventanas y balcones y que tiene a la ciudad con los nervios de punta. Más que otra cosa, la gente está ansiosa de salir y de ver algo que no sean las cuatro paredes de sus departamentos. Por eso, quienes tienen perros se consideran afortunados de tener que sacarlos un par de veces al día, e incluso hay quienes se los piden prestados para tener una excusa que les permita salir a la calle. Ese sería más o menos el tono en el que escribiría esta carta misma, ¿no? Este email, un corresponsal que estuviera varado en España, transmitiendo cómo está el día a día del país en este momento. Y por último, en el mismo escenario, escribí una carta que sería muchísimo más personal, poniéndome en el lugar de alguien que le está escribiendo a su mamá y le dice: no sabes cómo te he extrañado estos días, no por nada en especial, es posible que de cualquier forma no nos hubiéramos visto, pero saber que no puedo verte, que no podré verte todavía en no sé cuánto tiempo, me llena de algo que no sé si es angustia, pero es un sentimiento que no me gusta traer a cuestas. Pero sobre todo he pensado mucho en mi tío, tan solo como estaba ya, y ahora que nadie puede acercársele, eso sí me angustia. Me llena de miedo no saber, cuando no contesta el teléfono, si le pasó algo, si tuvo que llamar al hospital. Y entonces pienso en su sonrisa, y en ese día que trató de explicarme la lógica del béisbol, y lo necio que es para lo de las fotos, y entonces pienso que hace mucho que no lo voy a ver, y que cuando hablamos por teléfono nunca sé qué decirle. Y entonces sí me muero de miedo, porque si se tiene que ir solo al hospital donde nadie lo conoce, no van a entender su sentido del humor, y se va a desesperar con todo mundo, y en fin. Y podemos seguirnos así, podemos seguir hablando de nuestros miedos, podemos describir cómo es la persona, podemos
tratar de entenderla a la distancia. ¿Por qué está obsesionado con las cartas? ¿Por qué es tan cascarrabias? ¿Por qué tiene ese sentido del humor tan extraño? En fin, entonces creo que quise hacer estos 3 ejemplos porque creo que vale la pena entender que esto del arte epistolar suena rimbombante, suena muy amenazador, creo, si no estamos muy acostumbrados a escribir, pero es algo que todos podemos hacer y que sería lindísimo, creo que empezáramos a recuperar, si estas crisis nos dan la oportunidad de recuperar algo así, pues algo habremos ganado esta posibilidad otra vez de abrirnos de capa, de contarnos a nosotros mismos, de decir quiénes somos realmente. Muchas veces nos ocultamos detrás del chat o del emoticon y eso dificulta a los demás conocernos. Creo que se fue la luz en mi casa. Espero que todavía nos veamos bien. Sí, se fue la luz en mi casa. Espero que sigamos en vivo. Creo que sí. Entonces, bueno, quisiera que si tienen comentarios me mandaran sus comentarios. Me encantaría poder, ahorita que estamos en vivo, hablar de algo que tengan. Perdón, algo hice, perdón, vieron la parte de atrás de mi librero. Ahora que estamos en vivo, sí, me gustaría, si quieren aprovechar de hablar de algo, me encantaría. Si no, tengo preparadas sí estoy, gracias. Si es que se fue la luz, entonces, bueno, está un poco oscuro, pero en fin, ya volverá. Tenía preparadas les puedo leer un par de cartas de mi novela, de Siempre un destierro, que si quieren, podríamos hacer eso en lo que si tienen algún comentario, todavía tenemos tiempo dentro de la transmisión. Entonces, antes de que se me olvide, quería pedirles, nos vamos a volver a ver aquí el martes, otra vez el martes 7 a las 6 de la tarde igual. Y me gustaría encargarles una actividad. ¿A quién le quieren escribir? ¿A quién se les antojaría, con quién se les antojaría hacer este ejercicio ¿les gusta la idea? Sí, qué bueno, excelente. Es mejor hablar de usted en cartas para otra persona. Disfruto mucho todo. Muchas gracias. Saludos hasta Monterrey. Perfecto. Bueno, sí, no sé si de mí en cartas. A ver, no sé si me quieres mandar algo. No alcancé a verlo bien, porque ya está muy oscuro aquí donde. Esta situación del COVID nos ayudará a comunicarnos de distinta forma. Ojalá, ¿no? O sea, es justamente lo que estaba diciendo al principio. Si esto logra hacer que seamos más humanos, solo en ese sentido, o sea, en el sentido de ser más capaces de abrirnos con otras personas, de volver a necesitar la empatía, el contacto, la cercanía con el resto de las personas, de volver a ser capaces todos de sentirnos vulnerables en público y de decirlo, y de decir tengo miedo o tengo la preocupación o quiero saber más de ti. Creo que ya con eso habremos ganado. Que este encierro, este miedo, la angustia que tenemos, el costo económico no habrá sido en vano. Y por eso me gustaría, el martes que entra, me encantaría ver de los que quieran participar, de hablar de mí en cartas, ¿ok? Sí, pero de mí en persona, o sea, quisieran que hablara yo de mí personalmente, o de que cada uno hable de sí mismo en cartas. Porque lo que iba yo a proponerles justamente es a quién le quisieran escribir y cómo se lo escribirían, ¿no? ¿Cómo lo harían? ¿Lo harían en papel? ¿Lo harían por email?
Y me daría muchísimo gusto comentar también, o sea, hacerlo aquí en vivo y si me quieren mandar como parte de lo que estén escribiendo, lo podemos comentar aquí mismo y nos podemos quedar todo el rato que quieran. No sé si para hablar de Mimi, ya volvió la luz, qué bien, porque eso me va a ayudar también para encontrar los fragmentos que quería leer. Hablar de mi libro, claro, justamente estaba yo diciéndoles que tenía preparado un par de cartas, porque no sé si estuvieron la semana pasada comenté que para mí las cartas, para la construcción de Siempre un destierro, aquí está, fue muy importante a tus papás, sí, claro. A ver, me encantaría, Rosy, si quisieras compartir con nosotros, ¿no? La semana que entra, trabajar algo y la semana que entra, ponerlo aquí, lo podríamos hablar, me encantaría. Les estaba diciendo que para Siempre un destierro, para mí fue fundamental contar con las cartas que enviaron los migrantes. Es una historia real que sucede a finales del siglo XIX y tuve la suerte de que había una especie de archivo de cartas que había reunido un primo mío y gracias a las cuales yo me enteré de lo que fue la vida de ellos, de lo que fue la venida de ellos desde los Alpes franceses a finales del siglo XIX a Veracruz, a la costa de Veracruz en San Rafael. A tu hermana, pues sí, ¿por qué no hacemos el experimento? Escriban las cartas y mándenme algo dentro de 8 días y lo comentamos aquí, me encantaría. Y entonces, bueno, en fin, ellos, los migrantes, vinieron por pobreza, por necesidad, por falta de otras oportunidades en ese momento en Francia a finales del siglo XIX, llegaron a México y todo el tiempo estuvieron escribiéndose de Francia a México, a los conocidos que tenían ya en ese momento en México y de regreso de México a Francia. Bueno, con esas cartas yo escribí la novela. Y después, ¿no? Una vez que ya tenía yo el esqueleto de la novela, me di cuenta de que tenía yo misma que complementar las cartas, las cartas que se escribieron en ese momento. Tengo un personaje que es estrictamente epistolar y usé ese personaje para describir algunas de las cosas que ya no conocemos nosotros en nuestro momento, que ya el mundo de ese tiempo nos queda tan lejos que ya no sabemos cómo era o cómo sucedían las cosas ni en Francia ni en México, ¿no? En ese tiempo. Y entonces usé el personaje epistolar para explicarles a los lectores Francia como si estuviera escribiéndoles a los mexicanos y México como si estuviera escribiéndoles a los franceses. Y entonces, en ese sentido, algunas de las cartas tuve muchísimo cuidado de que fueran cartas, de que la escritura, el tono, los temas de los que hablaba fueran muy similares a los que ella misma había tratado en las cartas reales que tenemos. Al final de la novela tengo una relación de cuáles son las cartas reales y ¿no? Las que no, pues son cartas en las que yo, digamos, intervine para explicarnos el mundo ya en este momento del siglo XXI. Entonces, les puedo leer un poco. Otra cosa sobre las cartas. Eran el modo que tenían para comunicarse, era su vehículo de comunicación, el único que tenían. Y entonces, muchas veces suenan casi como las cartas de negocio, ¿no? Como las de narración que escribí aquí, donde lo que hacían era explicarles lo que estaba sucediendo, muchas veces preguntar cómo estaba la familia, era lo primero que siempre hablaban, ¿no? Preguntar cómo estaba la familia, cómo estaba la situación en ese momento en Francia o en México, dependiendo quién era el que escribía y para dónde. Y después empezaban a hablar un poco cómo estaba el ganado, porque eran ganaderos y vivían de los quesos. Hablaban de la situación también, ¿no? Si había disturbios políticos en ese momento. Hola. Elsie. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Ay, muchas gracias, Vero. Entonces, perdón, estaba diciendo que
que quisiera leerles en este momento una de las cartas, más o menos en el tono en el que ellos las tenían para platicarse cómo estaban. Siempre el clima era algo que era muy importante. Entonces voy a leer un par de parrafitos que justamente era como empezaban las cartas. Tenían el lugar y la fecha. Hola, qué gusto, Elsie desde Argentina. Muchísimas gracias por estar hablando con nosotros. Entonces decían dónde estaban, ¿no? Jean-Antoine, en noviembre de 1876. Muy querida prima Caroline, recibimos tu amable carta de la primavera y a todos nos da mucho gusto saber que están bien de salud y que el clima en la Vera Cruz es propicio para que las cosechas y los animales se les den bien. Nosotros también hemos tenido un buen año y este verano los quesos fueron abundantes. Mi papá decidió rentar 3 vacas para complementar la leche de la Finet, la Lorraine y la Titín. Hizo un buen trato con el dueño de las vacas rentadas, porque no le tuvimos que pagar con dinero, sino con parte de la producción de quesos. Yo no sé si en Jicaltepec ustedes sean dueños de las tierras donde siembran. Nosotros vivimos de la propiedad de Jean-Antoine en la aldea de Chamoisier, y el pienso para que las vacas coman en invierno se siembra aquí, pero la tierra de pastoreo de verano, que se llama Alpage, está más arriba en la montaña, en un lugar que se conoce como Cotagne. Es muy bonito y tiene una vista preciosa y un chalet pequeñito donde vivimos durante el verano y esa tierra la rentamos. Estaba contando la vida, pero estaba dando ya una riqueza de información sobre, por ejemplo, esto, ¿no? Ellos rentaban la tierra de la que vivían, la tierra donde pastaban sus vacas, que era de donde hacían los quesos, que era lo que vendían para vivir, ¿no? Estaba hablando ya de cómo era distinto en verano y en invierno, ¿no? En verano salían y estaban arriba en las montañas, las vacas estaban libres, en fin. Entonces, uno puede ir infiriendo muchísimo de las cartas. Yo aprendí mucho de haber leído todas estas cartas, que desgraciadamente estaban llenas también de malas noticias. Las noticias les llegaban tarde, les llegaban con muchas semanas de retraso. Ya existía el telégrafo y normalmente para dar muy malas noticias, muertes o así, usaban el telégrafo, pero cuando tenían que contar otras circunstancias, ¿no? Cosas muy tristes, enfermedades que tal vez para el momento en que llegara la carta ya a su destinatario, la persona que estaba enferma ya se había muerto. Todo eso se contaba en cartas y el tono era un tono necesariamente muy factual. Tampoco tenían, se pesaban también las cartas y entonces pues eran pobres, no podían ser muy pródigos con la forma como hablaban y con contar grandes cosas, como ahora podemos, ¿no?, escribir emails larguísimos y contar cosas muy del día a día. Aquí se esperaban a tener cosas que contar, se escribían como más o menos 4 veces al año. Muchas veces las cartas venían acompañadas de fotos, aprovechaban para contarles con las cartas cómo eran ellos, cómo se veían, porque muchas veces o no se conocían o se habían dejado de ver tanto tiempo antes que ya no sabían cómo eran, ¿no? Puedo hablar de una carta que tiene un poco más de este momento de la salida, del desprendimiento. Una vez más empiezan con la fecha, ya desde San Rafael, ya viviendo en México, y dice San Rafael, enero de 1892. Por cierto, escribían San Rafael como a la francesa, ¿no?, con sus diéresis y con la PH. Querido Joseph, todos mis cumplidos a ti, a Bernard y a Ansel y a mis cuñadas. Diles que les deseo la felicidad y la prosperidad y que pronto nos den sobrinitas dulces como pájaros. De momento puedo decirles que al llegar aquí durante el viaje sentí cómo me hacía falta el olor de nuestras montañas, en el que nunca había reparado. Durante la travesía en barco olí el mar, que a veces es agradable, pero otras veces puede ser nauseabundo, y del que ya me había hablado Ernest.
pero desde que llegamos al puerto principal, que se llama Veracruz, y durante los meses que llevamos aquí, los olores son intensos, calientes, son olores verdes, inescapables, en gran contraste con los olores blancos y limpios de nuestras montañas nevadas. La novela se basa, como les decía, en las cartas. Las cartas, ya lo dije, me dieron a mí la pauta para entenderlos a ellos, pero también las cartas marcan lo importante que era para ellos en ese momento la forma como se comunicaban, ¿no? Entonces, me pidieron que no hablara yo más de 50 minutos porque esto se corta a los 50 y como se me interrumpió la comunicación al principio, ya no sé cuánto tiempo llevo. No sé si alguien tenga comentarios en este momento, si quieren que lea algún otro fragmento o si quieren que lo detengamos aquí y que la semana que entra hablemos pues de ustedes, de a quién le quieren escribir y cómo, y lo podemos comentar aquí. Yo encantada estoy a la orden, entonces de que me digan cómo preferirían que siguiéramos. No sé si alguien tiene más o menos el tiempo que llevamos. Estoy viendo que ya faltan 10 pero no sé si como se nos cortó la primera comunicación, esto haya vuelto a empezar desde cero. Si alguien le entiende, Gris, no sé si tú sabes o cómo ves. Por lo pronto, si alguien tiene algún comentario, si quieren decirme algo, si quieren que lea yo algo más, aquí estoy a la orden. ¿Puedo leer un fragmento más? Claro que sí. Es más, Mere, estoy encantada de la vida. Pensé que voy a leer, justamente como estoy diciendo todo esto y como estoy hablando de que la novela se basa en cartas y que, gracias Gris, que las cartas fueron las que me sugirieron la idea de la novela, quisiera leerles justo el principio. Y el principio es exactamente cómo empecé yo a pensar en la novela. Ok, empezamos 10 minutos tarde, entonces tenemos tiempo. Perfecto, mil gracias. Entonces, les voy a leer el principio de la novela. Y sí tiene que ver con cartas. Un momentito de paciencia. Se corta a los 60 minutos y todavía quedan unos 15. Ok, perfecto, mil gracias. La carta, yo también quiero otro fragmento. Ay, muchísimas gracias. Eso es lo mejor que me pueden decir, la verdad, gracias. La carta era de amor y llevaba más de un siglo oculta en el granero. Esa carta, que no iba dirigida a la mujer deseada, atravesó el Atlántico desde Veracruz, llegó a Francia a tiempo y cumplió su cometido. El pretendiente rogaba el consentimiento de los padres de su amada para casarse con ella, a pesar de que nunca lo hubieran visto y tuvieran pocas esperanzas de conocerlo. Luego pasó el tiempo, vinieron las cosechas, llegaron las desgracias y las migraciones, y la carta se quedó olvidada bajo el polvo y los escombros. Cuando apareció, estaba algo roída por las ratas, pero seguía siendo tan elocuente como lo había sido en el momento en que Maurice pidió la mano de Franceline. A Franceline, decía él, tengo la inefable dicha de gustarle, y aseguraba haber resultado el elegido de su corazón, a pesar de ser quizás aquel que menos lo amerita. El granero que protegió la carta era el de la casa de Jantoine, en la Alta Saboya francesa, que durante el siglo XIX albergó a mis antepasados y que perdió a mi tatarabuelo Simón Claude ante los acreedores de un préstamo impagable y una promesa descuidada. Fue esa la casa que abandonaron los viejos para refugiarse más arriba, en el flanco de la misma montaña, y de la que salieron los dos hermanos que se habrían de instalar para siempre en las costas de Veracruz. Ese granero era, como todos los de la región, una edificación baja y sólida, situada a algunos pasos de la casa principal y construida para resistir los deslaves, los fuegos y las inundaciones comunes en la zona. Además de los granos, protegía la ropa de domingo, los documentos y todo lo que la familia consideraba de valor. En ese nido, la carta había resistido el tiempo y los cambios como un mensajero hechizado esperando la liberación. Cuando la carta salió a la luz, ya pocos en la familia recordábamos la desafortunada historia de amor de Franceline y Maurice.
Se sabía que Fonslin había emigrado a México, todavía adolescente, siguiendo a su hermano Ernest cuando entendieron que ya no tendrían futuro en esas montañas. Sabíamos también que ninguno volvió a la Saboya y que los descendientes en México, 2 generaciones después, éramos mucho más numerosos y considerablemente más prósperos de los que se quedaron en Francia, pero que había sido tanto el tiempo y tanta la lejanía que la poca correspondencia que cruzó el océano durante esas décadas no hizo más que profundizar la distancia y la separación. Ese es el principio, el arranque de la novela. Siempre un destierro. Les comentaba, por cierto, la semana pasada, que la carta, ella es mi escritora, mi personaje epistolar, y fue ella quien en efecto escribió las cartas que después, como les decía, yo complementé y fui modificando de manera que nos hablaran ahora a los lectores del siglo XXI. Pero no sé si se alcanza a ver, hay una carta, me encanta la portada que Océano me diseñó. Esta carta es una carta real de ella, esta es su letra, y tenía una letra preciosa. Comentaba yo que las mujeres eran las escritoras, ¿no? Porque eran las que en ese momento podían ir más tiempo a la escuela porque eran las que ayudaban menos en el campo, en las cosechas y en fin. Entonces, ella había ido más a la escuela que sus hermanos. Leer las cartas de los hermanos, por cierto, es una pesadilla. Escribían en patuá, que es una especie de... En esa región era una mezcla del francés con el italiano, en los Alpes, en Saboya, que había sido la parte del imperio saboyardo, que después perdió o cedió Vittorio Emanuele a la Francia en los 1860s. Pero entonces ellos escribían en esta mezcolanza con una ortografía atroz que ahora para mí es ya muy difícil descifrarla. Y entonces se agradece mucho la caligrafía y la ortografía de ella. Ella era mi tía bisabuela y, como les digo, bueno, fue la autora de las cartas y fue quien nos ayudó a entender que las cartas no viajaban solas, ¿no? Las cartas iban llenas de regalitos, a ella le obsesionaban las plumas de ave. Entonces tenemos, pusieron aquí en la parte de la solapa unas plumitas. Ella siempre está hablando de plumas porque quiere saber cómo eran las cosas en ese momento allá. De repente se mandaban también flores secas o semillas. Antes se usaba muchísimo la letra cursiva, ¿verdad? Ahora ya casi todos escriben imprenta. Sí, a mí me tocó, a ver, aquí va una pequeña anécdota, no sé si viene mucho al caso, pero a mí mi mamá me enseñó a escribir cuando era yo muy chica todavía, porque ella pensaba que uno tenía que entrar a la escuela sabiendo todo, casi. Y entonces le agobiaba mucho que yo fuera a entrar a la escuela sin saber escribir. Y entonces, cuando tenía 3 años y pico, 4, yo entré a los 4 y pico al kinder, y entonces se empeñó en enseñarme a escribir y me enseñó a escribir. Pero ella escribía con letra cursiva justamente, y entonces me enseñó con letra cursiva. Y me aburrí muchísimo durante un par de años, porque bueno, en lo que todo el mundo nos enseñaban a escribir y en fin. Y cuando ya todos escribíamos, nos enseñaron justamente con la letra de imprenta. Y yo era malísima para la letra de imprenta, me tardaba muchísimo, literalmente estaba aprendiendo a escribir con la letra de imprenta. Y entonces, es que creo que ahora ya se vuelve a enseñar la cursiva en la primaria. Después decidieron que no era tan buena idea la de imprenta, pero hubo una generación, la mía, a los que nos enseñaron a escribir con la de imprenta. Y entonces yo un día estaba en primero de primaria y le escribí a mi maestra de primero, a mi Ana Elisa, una carta donde le decía que a mí me costaba mucho trabajo escribir con la letra de imprenta y que si por favor me dejaba seguir usando la que ya escribía yo, porque toda la vida me tenía que quedar en el recreo acabando las planas. Bueno, pues una regañiza. Yo no sé si yo a una niña de 6 años que me escribió una carta para pedirme por favor escribir como ella sabía escribir, la habría regañado tanto, pero a partir de entonces durante muchísimos años me pasé escribiendo con letra de imprenta. Me parece increíble la resonancia que haces de los antepasados. ¿Puedes comentar alguna experiencia significativa al encontrarte con la voz de esta chica a través de sus cartas?
me dolió mucho. No les voy a decir mucho, porque espero que lean la novela. Yo ya sabía cómo terminaba la historia. No, o sea, para mí ella fue, me están diciendo que se va a cortar, perdón, podemos hacer cita para dentro de 8 días y te lo contesto y me puedo quedar toda la hora o si quieren más, ahorita ya me tengo que ir, por lo que me están diciendo, pero ¿les importa si nos vemos aquí otra vez en el canal de Océano el martes 7 a las 6 de la tarde? Sí, también les recomiendo algunos libros. De hecho, para la semana que entra tengo pensado recomendar libros que están muy basados en cartas. Entonces, claro que sí, con todo gusto. Pero bueno, sí, por favor, queremos saber cómo va a seguir la charla. Sí, encantada. Bueno, eso, leer un poco de la novela, que me digan ustedes lo que han escrito, lo que quieren que comente, recomendar libros, encantada de la vida. Entonces, perfecto, gracias. Nos vemos entonces, me despido ya, nos vemos, me va a dar muchísimo gusto. Sigue siendo el arte epistolar en tiempos de encerrarnos en nuestra casa. Tenemos una cita, mil gracias a todos, me dio muchísimo gusto verlos y nos vemos aquí el martes 7 a las 6 de la tarde por el canal de Océano México en Instagram. Mil gracias a todos. Hasta la próxima semana. Que estén bien todos, quédense guardados, quédense en casita, escriban mucho, escriban y lo comparten la semana que entra. Aquí nos vemos. Mil gracias.